hablar de la persona y la obra de Jesús, y para ello quiero hablarle de los dos principios más famosos en la Biblia. Y antes de que usted ponga ahí principio número 1, no estoy hablando de este tipo de principios, sino los que la Biblia dice en el principio, tal cosa. De esos dos principios le quiero hablar, y para ello quiero basarme. Quiero hablarle de Jesús. Le decía la semana pasada, este mes le quiero hablar de Jesús, le quiero hablar de Dios. Así que vamos a hablar de Jesús. En Génesis capítulo 1, versículo 1, casi que ni lo hago que lo busque porque es tan conocido, seguramente usted lo sabe de memoria. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ver, diga conmigo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando analizamos este versículo de esta manera, tendemos a pensar que este es el principio de todas las cosas, pero este no es el principio de todas las cosas, sino es el principio de la creación. La creación tuvo un inicio y se sucede en este Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, cuando no había nada, Dios estaba presente y creó los cielos y la tierra. Ahora, quiero compartir con usted algo y quiero pedir que me apaguen las luces en el nombre de Jesús, por favor, porque quiero que usted tenga plena atención en las pantallas. Le quiero enseñar un poquito de hebreo. Así dice la Biblia en hebreo. Las palabras se leen de izquierda a derecha. Este es Génesis 1:1 en su idioma original. El problema es que como soy algo menso para la computadora, no lo pude poner como es. Por ejemplo, en la segunda fila, la primera palabra que encontramos, esa debería estar de último. Ahí dice, como está transliterado abajo, en el principio, esa es la primera palabra, creó, es la segunda palabra, Dios, esa es la tercera palabra. Y luego en la línea de arriba dice, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así está en el original. Esto es lo más cercano que vamos a llegar al original. Son caracteres arameos. Es una escritura aramea, porque el hebreo original, pues creemos que aunque son los mismos caracteres, se escriben de otra manera, nadie sabe o es muy difícil dar con él. Esto es lo más común. La Biblia de la cual viene nuestra Biblia, que es el conocido como el Código de Leningrado, es la Biblia más antigua que se conoce, está bueno, ahora ya no es Leningrado, sino ahora es, ¿cómo se llama la segunda ciudad de Rusia? A ver, vamos a hacer un poquito de geografía. San Petersburgo. San Petersburgo. Ahí está este código, es la Biblia más antigua que se conoce y estos son los caracteres que encontramos ahí. Ahora, yo quiero que usted fije bien su atención conmigo en las pantallas porque quiero demostrarle algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay dos palabras que son la misma palabra que no se traducen. En la primera línea usted va a encontrar una rayita con unos colochitos y a la par va a encontrar un como cuadrito con una apatía. De eso le quiero hablar un momento. Estas son las letras hebreas, la Aleph y la Tav, y no se tradujeron en el original porque no hay traducción posible para el castellano. Pareciera ser como que Dios dijera, en el principio creó Dios, o como que la Biblia dijera, en el principio creó Dios, con la Aleph y la Tav, los cielos, y con la Aleph y la Tav, la tierra. Ahora, esto es muy importante que yo también se lo relacione al último libro de la Biblia. Usted ha escuchado en el último libro de la Biblia que Jesús dijo, que Juan registra que Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando traducen la Biblia al griego, nos tradujeron eso. Eso es mucho más conocido para nosotros, el alfa y la omega. Pero lo que Jesús dijo, literalmente es, yo soy la Aleph y la Tav, la primera y la última letra
del alefato, así se dice, no se dice alfabeto, sino se dice alefato hebreo. Ahora, esta es la conjunción que yo quería enseñarle y repetirle, que es como que el texto dijera, literalmente, en el principio creó Dios con Aleph Tav los cielos y con Aleph Tav la tierra. Usted va a decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Usted me dijo que iba a hablar de Jesús. Y yo le pido un poquito de paciencia, porque a diferencia de las letras castellanas o las letras latinas, por ejemplo, la B de buey en castellano, o la B de vaca para hablar de mi nombre, Vladimiro, lo escribo yo y mi papá con V dental, con V le llaman ahora, a mí me enseñaron V dental, así que aguánteme. Pero esa letra es la B, y si usted ve ahí en cualquier lugar donde usted la vea, usted va a decir, esa es la B. Y si le ponen una C a la par, usted va a decir, ah, la BC. Y si su esposa está a la par suya, le va a preguntar a quién. Pero la B no tiene mayor significado. Sin embargo, en el idioma original, todas las letras, todos los caracteres hebreos tienen un significado. Por ejemplo, la primera letra del alefato, la Aleph, quiere decir buey o cordero. Ese es su significado. De hecho, se representa muchas veces con la cabecita de un toro. Quiere decir buey o cordero. Y la última letra, que es la Tav, la T en nuestro idioma, quiere decir marca o señal. O sea que si nosotros fuéramos personas que se dedican a descifrar códigos, entenderíamos que lo que está diciendo es, en el principio creó Dios los cielos, creó con el buey o con el cordero, que es la señal, los cielos, y con el buey y el cordero, buey o cordero, que es la señal, la tierra. Aleph Tav. Y por eso, cuando Jesús desciende a las aguas del bautismo, la Biblia dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es el Cordero de Dios que quita el mundo. Del pecado del mundo, perdón, no al mundo. Tranquilos, todavía no nos vamos a ningún lado. Dentro de un ratito vamos a ir a comer. Pero aguánteme un poquito más la etimología y los idiomas. Porque me explico. Jesús dijo también que toda la Biblia, refiriéndose al Antiguo Testamento, testificaba de Él. Así dice, todas las Escrituras dan testimonio de mí. Pero yo he buscado muchas veces, he leído la Biblia muchas veces, y no he encontrado en el Antiguo Testamento que diga, y Jesús va a venir. Porque todo está encriptado. Es un código. Las profecías son un código. Y por eso depende mucho de la revelación que se tenga. Nuestros hermanos judíos de religión, ellos tienen el conocimiento, pero no tienen la revelación de que el Aleph Tav o buey, que es la señal, es nuestro mismo Señor Jesucristo. Porque Él dijo en Apocalipsis, Él dijo, yo soy la Aleph y la Tav. ¿Y a cuál Aleph y Tav se refería? A la de Génesis capítulo 1. O sea, el Cordero de Dios estaba presente encriptadamente en la Escritura desde el mismo momento en que la creación se llevó a cabo. ¿Y quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, la revelación que tenemos nosotros es que nos llegó como Jesús o Jesucristo o Cristo Jesús. De Él están hablando todas las Escrituras y está encriptado desde siempre. Queridos hermanos, la Escritura no tiene que escondernos nada, pero es honra de los príncipes de Dios investigar qué está escondiendo la Escritura. Es un juego de palabras.
que yo quiero dejarle a usted. Es honra de los reyes investigar el asunto, dice Proverbios. Así que cada vez que usted lea la Biblia, el Antiguo Testamento, nos está hablando de Jesús, empezando desde la creación. Y ese es el primer principio. El segundo principio está en Juan capítulo 1, versículo 1, y usted lo conoce. Y dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora bien, yo le pregunto, ¿cuál principio es antes? ¿El de Génesis capítulo 1 o el de Juan capítulo 1, versículo 1? ¿Cuál principio cree usted que es antes? ¿Cuál sucedió antes? El de Juan. El de Juan. El de Juan. Cuando yo era niño, hace varios años, y yo escuché muchas veces muchos mensajes evangelísticos que hablaban de un tormento eterno en el infierno. El infierno es real, la Biblia lo habla, la Biblia lo describe, y yo escuché muchas veces que se habló de que el infierno era un lugar terrible. Y lo que a mí me atormentaba era la idea de pasar la eternidad en el infierno. Así que yo a los 6 años, por miedo o por obra del Espíritu Santo, no sé cuál de las dos, seguramente las dos, entregué mi vida a Jesús para evitar ir al infierno eternamente. Sin embargo, también la idea de la eternidad con Dios es algo que me generaba mucha inseguridad. ¿Por qué? Ya no tanto, pero de niño sí, porque mi mente de niño era bien difícil pensar en que después de un día hay otro día y como que no había un final. De la misma manera nos es tan difícil entender la palabra principio porque Dios no tiene uno. Dios no tiene principio, Dios siempre ha sido, siempre ha existido, siempre ha vivido. Y yo quiero obtener de este pasaje, juntamente con usted, 3 puntos teológicos, si así lo quiere ver, que nos van a dar una definición de quién es el Verbo, de quién es Jesús. Vamos a identificar al Verbo como Jesús. La mejor traducción quizás no es verbo, porque el verbo no nos dice muchas cosas y de repente por ahí puede que alguien salga con que Jesús es verbo, no sustantivo, y empiezan a jugar con esas palabras y nada que ver. Sino que la mejor traducción es la palabra, para la palabra griega que dice ahí, que se traduce como verbo, es la palabra, valga la redundancia, palabra. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra que se dice ahí, valga la redundancia, es logos. Esa es la palabra que se utiliza acá. Y de ahí viene toda la psicología, psicopedagogía, ya me lo estoy inventando, pero todas las cosas que terminan en logía, de esta palabra viene, y esta palabra quiere decir palabra o ciencia que se dedica a ello. Entonces, en el principio ya existía. El primer punto que quiero sentar con usted es que Jesús siempre existió. Jesús no es una creación. Jesús no fue creado. Jesús no fue creado en el vientre de su madre, sino que Él existió en otra forma. Claro que toma una dimensión distinta por misericordia y por amor a usted y por amor a mí. Toma una dimensión distinta cuando se encarna en el vientre de su madre. Pero Jesús no fue una creación. A los siglos que sucedieron la primera venida de Jesús, se dieron muchas controversias y se levantaron muchas personas y se ha regado demasiada tinta al respecto y se dieron muchas teorías. Por ejemplo, una teoría que decía que Jesús era mitad Dios, mitad hombre. No existe tal teoría. No es correcta tal teoría. Jesús es 100% Dios y fue 100% hombre, o es 100% hombre todavía. Había otra teoría que decía que Jesús cuando estaba en el cielo era Dios y cuando estaba en la tierra fue hombre, nada más. Y bueno, se dieron muchas teorías, se hizo guerras
para ponerse de acuerdo en esto, pero la palabra que yo quiero dejar en su corazón es que Jesús no fue una creación. Jesús existió desde antes de la fundación del mundo, porque cuando el principio se dio, el verbo existía, porque el verbo era una parte de Dios. El verbo existía. En el principio existía el verbo. No es una creación. Jesús es Dios. Jesús es Dios, y eso es algo que nosotros debemos de aplicar para nosotros. La segunda cosa, el segundo punto teológico que quiero dejar con usted esta mañana es que Jesús estaba con Dios. Yo se lo mostré en hebreo, cuando vimos que en el principio con la Alef y la Tab, ahí estaba Jesús. Nunca ha habido una separación de la divinidad de Dios con Jesús. Es difícil de entenderlo, porque Jesús vino y caminó sobre la tierra, pero Él siguió siendo Dios. Nunca Jesús, al encarnarse, dejó de ser 100% Dios. La naturaleza de Jesús nunca dejó de ser divina, siempre fue 100% divina, a pesar de que el milagro está de que también se hizo 100% humana. Hoy en la mañana, en mi lectura de todos los días, estaba leyendo Hebreos capítulo 2, y Hebreos capítulo 2 lo dice de una manera tan hermosa, tan bonita. Dice que Jesús se hizo carne para identificarse con nosotros, los que éramos carne. Claro, se lo estoy parafraseando, con los que teníamos sangre y carne. Él se hizo como nosotros, pero no dejó de ser Dios. Él estaba con Dios. La divinidad de Jesús siempre ha estado presente. Aún hoy en día Jesús está aquí y está como Dios. Jesús está intercediendo por usted, pero Él está intercediendo como Dios, según primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Jesús sigue siendo Dios. Nunca va a dejar de ser Dios. A pesar de que nació en un pesebre, no dejó de ser Dios. Eso nos habla de la grandeza de nuestro Rey. Jesús existió siempre. Nunca dejó de ser Dios. Siempre será Dios. Nunca dejará de ser Dios. Ese es mi segundo punto. Y mi tercer punto. Era y es Dios. La cumbre del mensaje de Juan 1:1 está aquí. Existía, estaba y era. Es para que no quede ninguna duda acerca de la divinidad de nuestro Jesús. La persona de Jesús es maravillosa, es única. Sé que nos han dicho a nosotros que usted es un ser único, y así lo es, porque no hay otro ser parecido a usted sobre la faz de la tierra. Usted es especial, usted es maravilloso, usted es chilero, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Usted es un ganador. Para que usted pudiera venir a este mundo, usted tuvo que ganar una carrera de muchos kilómetros de distancia, y usted le ganó a millones de personas esa carrera, y usted llegó, fecundó el óvulo de su mamá, y eso lo trajo a la tierra. Usted es un ganador. Pero Jesús es una clase aparte, hermanos. Jesús es una clase aparte. No podemos llegar a describir la grandeza. Y yo nada más estoy tratando de dar algunos rasgos, porque si yo le logro describir quién es Dios, ya lo encajoné en mi propio concepto, y eso sería imposible, porque Él es eterno. Así que cuando se está hablando de Dios en las Escrituras, cuando se está hablando sobre todo, cuando se está hablando de Jehová, o el Señor en la Biblia de las Américas, se está hablando de Jesús. Se está describiendo a Jesús. Jesús es Rey, hermano. Jesús es soberano. Jesús está, su nombre está sobre todo principado. Jesús es el Señor de señores. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Jesús es el Señor de Guatemala, y espero con todo mi corazón que Jesús sea el Señor de tu vida. Jesús es juez, pero también es amor. Él es paz. Él es bendición. Jesús es Dios. Y el que lo tiene a Jesús, lo tiene todo. A veces demeritamos la persona de Jesús. A veces nos dedicamos nada más a predicar 7 pasos para salir de la pobreza, y es bueno salir de la pobreza. 5 pasos para ser sanos, y es bueno ser sano. Pero se nos olvida que el mensaje central de la Biblia está alrededor de la persona de Jesús, y estoy hablando sobre todo de mí. Pero cada vez que nosotros hablamos de la palabra, estamos hablando de Jesús. Estamos
describiendo a Jesús. Jesús es lo mejor que nosotros tenemos. Aquel que tiene a Jesús lo tiene todo. El Señor es mi pastor, decía la Escritura, nada me faltará. Lo único es que esa palabra es una semilla que viene a nuestro corazón. A veces cuando presentamos el mensaje de Jesús, lo hacemos exclusivamente para la salvación de nuestras almas. Es decir, para decir que si usted recibe a Jesús, y le recuerdo lo que conté cuando yo era niño. Cuando yo era niño yo me convertí por eso. Porque alguien me dijo, una maestra dijo, ustedes son pecadores. Nos dijo, yo tenía 6 años, lo recuerdo tan bien. Tú eres un pecador. Yo sentía como que me estaba hablando a mí. Tú eres un pecador. Y yo me sentía el más cochino de todos los pecadores. Me sentí inmundo cuando ella lo dijo. Estoy hablando en serio. Y era un niño adorable yo, hermano. Bello, maravilloso, precioso. Pregúntele a mi mamá y va a ver qué le dice. Así que yo me sentí tan inmundo ese día. Y ella dijo, y lo que tú necesitas para cambiar tu vida es recibir a Jesús en tu corazón. Y yo dije, dígame dónde firmo. Y ella dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Levante la mano. Y a mí no me importó quién me estuviera viendo. Tenía a los 6 años, a uno le importa mucho quién, pues a mí, ¿verdad? Yo no sé, usted, a veces todavía me importa, a veces siento ganas de postrarme delante del Señor, pero viene a mi mente el pensamiento de, ¿y qué va a decir la prensa? A veces siento ganas, hoy me dieron ganas de tirarme de cara y así, cuán largo soy, que no soy muy largo, pero dije, no, de repente va a pasar la prensa, de repente alguna diaconisa con sus ojos cerrados va a pasar a dejarle papelitos de esos para limpiar el sudor a los de la alabanza y se va a tropezar conmigo y me va a patear. A veces la prensa importa mucho, pero el día que yo me convertí a Jesús, la prensa me importó un pepino y yo dije, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Pero cometí un error. Minimicé el hecho de que Jesús era para toda mi vida y lo ubiqué exclusivamente como el que me evitaba ir al infierno, porque así me lo presentaron. Y lo que yo quiero decirle a ustedes, Jesús es para todo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Eso quiere decir que el que tiene a Jesús no le puede faltar nada. Todo lo tiene. A veces pensamos y nos ponemos mal porque no tenemos algo que pensamos que necesitamos. Y a veces es precisamente por eso que carecemos de ello. Porque no tenemos la vista puesta en aquel que hace viva esa palabra y que dice, nada me faltará. Jesús es tu pastor, nada te faltará. Y si tú le diste la vida a Jesús, esa palabra es para ti y toda la Biblia es para ti. Y si tú le diste la vida a Jesús, todas sus promesas son para ti. Y si tú has dado tu vida a Jesús, tú tienes derechos de hijo, porque Él te convirtió en un hijo de Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios hablada en favor tuyo es para ti, es para que te la apropies, es para que la vivas, también es para que la cumplas, porque si la cumples serás bendecido, pero es para que trabajes cada día sobre la fe en Jesús, que lo que Jesús dijo se va a cumplir. Porque el mismo que te dijo que si crees en Él vas a evitar el infierno, es el mismo que te dijo que Él va a proveer para todas tus necesidades. Es el mismo que te dijo que Él es tu sanador. Es el mismo que ha dado cada promesa que vale la pena vivir en esta vida. Es Jesús. Ahorita me dieron ganas de ser como Marcos Witt y decirle, si le va a aplaudir, apláudale bien, le iba a decir. Puro Marcos Witt, así dice él, ¿verdad? Y ahora ya me dio un tic de otro hermano. Hermanos, mi punto es, si tienes a Jesús, lo tienes todo. Pero entonces, apropiátelo. Y me recuerdo de una historia que he contado varias veces acá, pero como dijo mi papá un mensaje, otra vez la burra al trigo. Pues aquí voy otra vez al trigo yo. Un hombre, en los años del siglo XIX, escuchó de que vivía en la Europa empobrecida de esos siglos. Escuchó de que en América había prosperidad, que era la tierra de las oportunidades. Al igual que el tío Chevo, que le dijeron, ahí en los Estados Unidos el dinero está en las calles. Y llegó el primer día al aeropuerto y vio un billete de $20. Dijo, no, mañana empiezo, hoy vengo muy cansado. Pues este hombre
escuchó de que América era la tierra de la prosperidad y vendió todo lo que tenía, ahorró un buen tiempo y compró un boleto y dijo, yo me voy para América. Y en aquel entonces no habían aviones, así que tenía que ser por barco la travesía. Y se tardaba casi 3 semanas. Y el hombre dijo, yo compro un boleto y voy a comprar pan y agua para esas 3 semanas que yo voy a estar en el barco. Así que el hombre compra el pan, compra el agua y se viene. Y la primera semana, pues el pan todavía estaba blandito, todavía estaba rico y el hombre, él quería tener algo con que empezar en América. Así que empieza la travesía, empiezan a pasar los días, de pronto un día pasa por la cafetería del barco, que había varias, usted sabe los transatlánticos son bastante grandes, y él mira la gente bien vestida que va entrando allí, y pasa y de repente, hermano, como cuando usted sale de un ayuno y pasa la par de pollo campero, hasta eso tiene sabor sabroso. Sentía aquellos olores y las tripas, hermano, que influyen mucho en cómo una persona actúa. Y él, no, mejor ya no va a pasar. Y por 3 días evitaba pasar por la cafetería, pero de repente se le olvidaba y volvía a pasar por la cafetería y aquellos olores, y miraba aquellas viandas, y miraba a los comensales ahí sentados con aquellos bistecs, hermano. La carne, las sopas de lentejas, no porque no venía de Saúl ahí, pero las sopas de mariscos que ahí estaban, y miraba las sopas, y miraba los frijoles, y miraba el pollo, y miraba todo lo que usted puede adquirir cuando salga de acá, si pasa a la tienda, ahí lo miraba. Así que 2 días antes de llegar a América, se había anunciado, en 2 días llegamos. Él dijo, no me importa tener un poquito menos con qué empezar, pero me voy a dar una buena trama. Le cuento que cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, tenía 18 años y no sabía absolutamente nada sobre administración de dinero. Así que las primeras 3 semanas vivíamos en apartamentos, que enfrente de los apartamentos estaba el mejor amigo de los niños, el peor amigo del cuerpo. Me refiero a la gran M. Exactamente, tranquilo, pero es que no me dan regalías, yo no digo el nombre. Así que, mi hermano, ahí estaba yo desayunaba, almorzaba y cenaba. El problema es que me pagaban por mes. Y a las 2 semanas y media, cuando yo fui a ver debajo del colchón donde guardaba la plata, ya no había. Y pasé hambre, hermano. Por pilas pasé hambre. Me ponía, porque hasta frío había, fue cuando entró la nieve y no había, pero ni de limosnero me podía poner porque muy frío afuera. Pues estaba igual que este hombre, que el que le cuento. Y un día dijo, no, cuentos, yo hoy sí me voy a forrar aquí. Así que entró y le dice al camarote, al mesero, y mire, ¿en dónde puedo pagar una cena? El mesero lo mira extraño. ¿Cómo así? Sí, vengo a comer, ¿en dónde puedo pagar? Enséñeme su boleto, le dice. El hombre se saca el boleto y se lo enseña. Pero mire, si aquí en el boleto dice que todas las comidas estaban incluidas. Vaya que solo fueron 3 semanas. Pero la rabia me da a mí cuando nos pasa a nosotros los cristianos 15, 20, 30, 40 años. Porque no hemos entendido que todas las comidas ya están incluidas en este viaje con Jesús. Así que para cerrar, yo le quiero leer algunos versículos de sus derechos en Cristo Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nos redimió de la muerte eterna. El día que usted cierra sus ojos, porque un día se va a ir, yo no quiero que se vaya antes que yo, quiero que se vaya después que yo, así me entierra y me lleva flores. Pero el día que usted se vaya,
Usted sabe a dónde va a ir. No se preocupe. No se preocupe cómo va a dejar a la familia. Porque si usted se muere, a lo mejor Dios le da un mejor hombre a su esposa. O una mejor mujer a su marido. Ahorita todos sintieron aprecio por el que tienen a la par, ¿verdad? No se preocupe a dónde va a ir. De tal manera, Jesús nos dio redención eterna. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo toma todas las maldiciones sobre Él y las lleva. Ahora, tengo que decir algo. Ese derecho, al igual que todos los demás que voy a leer, hay que hacerlos valer. Hay que agarrar el boleto y ver que tiene todas las comidas. Hay que llegar a la mesa y sentarse. Hay que pedir. Hay que decir: mesero, quiero faisán hoy. Hay que hacerlo valer. Ese derecho hay que hacerlo valer. Porque aunque Cristo nos haya redimido de la maldición de la ley, hay muchas personas que siguen viviendo bajo las maldiciones que se establecieron por quebrantar la palabra de Dios. Hay que hacerlos valer. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire, hermano, teniendo paz para con Dios, aunque la mujer esté trompuda a usted. No, en serio. En serio. Si la mujer está trompuda, bueno, ya porque Dios la hizo así, ni modo. O si lo hizo usted así, no importa. A mí, pues ya sabe. Pero el punto es que si yo tengo paz para con Dios, puedo superar cualquier cosa. A veces no controlo que mi esposa tenga paz o que esté bien conmigo. A veces no controlo que mis padres estén bien conmigo. A veces no controlo que el policía que me está poniendo una remisión esté bien conmigo. Pero Jesús me ha hecho estar en paz con el que puede poner el alma en la Gehenna, en el infierno. Entonces eso, como dice el comercial, para todas las cosas que compra el dinero, con tal cosa. Pero eso no se puede comprar con dinero. Siguiente, Efesios. Perdone la EFH ahí, pero eso está en inglés, no lo cambié. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cada vez que usted encuentra la palabra bendición en la Biblia, qué bueno que traigo plata, está relacionado. Cada vez que usted vea la Biblia y lo bendijo, es que le dio poder para hacer de esto, mire. Cada vez que la vea, es la palabra verajá o veracá, dicen algunos otros. Cada vez que usted la vea, tiene que ver con eso. Dice que nos bendijo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El problema es que viene en semilla, ¿va? Y uno tiene que plantarlo y cosecharlo. Así que tampoco se crea que es solo de soplar y hacer boteas. Pero si usted cumple con los propósitos de Dios y usted abre una churrasquería, Dios lo va a prosperar para que tenga la mejor churrasquería de Guate. Y si usted lo que tiene son buses, va a tener los mejores buses. Y si usted lo que tiene es banquero, va a tener el mejor banco. Y si usted lo que tiene, no importa qué tenga usted, no importa cuál profesión usted haya decidido, pero si usted trabaja, se esfuerza y cumple con las leyes del reino, Dios va a hacer que eso se multiplique para usted. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Iba a llamar a un hermano y le iba a ofrendar esto, pero ya no me dieron ganas. Efesios 2:13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, nosotros estábamos lejos de Dios, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz,
quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, que Jesús nos acercó y nos hizo pueblo. Dios, el Dios de la Biblia, agarró a Abraham, agarró a Isaac, agarró a Jacob y le prometió que a su descendencia serían su pueblo para siempre. El problema es que yo soy Vázquez Adelar y eso no suena a ser hijo físico de Abraham, de Isaac o de Jacob. Como le cuento, fui al RENAP y pedí mi certificado de nacimiento y salió que soy hijo de Juan Pishmul con Juana Orojo, por decirle algo. Entonces yo le dije, mire, estos no son mis padres. Sí, es que hay un error ahí, tiene que someterlo a ¿cómo se llama, verdad? A revisión. No, le dije yo, usted me va a dar esto se lo tengo que enseñar a mis papás, porque voy a ver a mis papás. Pues llegué con mis papás y mira, ya sé la verdad. Aquí están mis padres y mi madre. Lo hice por causarles una risa. Después, por tonto, tuve que ir otra vez al RENAP y me tardó como hora y media en hacer cola a usted, pero tenía que jugarle esa broma, sobre todo a mi mamá. Lo que quiero decirle es, conozco a mis padres, mis abuelos por referencia, mis bisabuelos ya solo sé cómo se llama uno, mis tatarabuelos no sé ni quién son, pero seguro que vienen de Guate, seguro que vienen de Shela, seguro que vienen de Huehue, de ahí en la familia. Y mi abuelo, el papá de mi mamá, que aguante usted que era español, así dicen todos, ¿va? Sin embargo, Jesús me recoge y me hace hijo de Abraham, hijo de Isaac e hijo de Jacob. Y entonces todo lo que está en la Biblia que Él le prometió a Él es para mí y es para usted. Primera de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Yo quiero señalarle lo último, porque por sus heridas, ¿por las heridas de quién? ¿Por las heridas de quién? ¿En dónde? En la cruz, pero no solo en la cruz, hermano, el Señor Jesús empezó a sufrir heridas desde que Él se encarnó, porque primero se rebajó a ser hombre, luego nació y lo colocaron en un pesebre, andaba como que era nómada, andaba escondiéndose, tuvo que ir a Egipto, lo despreciaron todo el tiempo, Él andaba con gente que le gruñía los dientes. Jesús sufrió muchas heridas, aparte de las de la cruz, sufrió desprecio, sufrió maledicencia. Lo que pasa es que Él nunca se quejó, lo que pasa es que Jesús no era víctima. Él siempre dio la cara, Él siempre echó para adelante. Él es una demostración y es un ejemplo de cómo debe vivirse la vida, ¿verdad? Nosotros a veces sufrimos algo y luego hacemos algo más. Es que cuando yo era chiquito, hermano, es de mi papá. Pero eso no fue así. Jesús le dijeron una vez, mira, ¿y vos, hijo de quién sos? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Perdone por lo que voy a decir, pero lo estaba acusando de ser bastardo. Y usted no ve que, verá, la tuya, va. Usted no ve que él toma esa actitud. Él nunca se victimizó. Así que él fue herido toda su vida, especialmente en la cruz. Ahora, el tiempo verbal me gusta ahí. ¿Cómo dice? Y por sus heridas, algún día vas a ser sanado cuando sea la voluntad del Señor. ¿Cómo dice? ¿Y ese qué tiempo es? Bueno, haga valer la salud para su vida. Es un derecho legal. Si tiene que cambiar hábitos alimenticios, cámbielos. Si tiene que cambiar hábitos de sueño, cámbielos. Si tiene que sacar hábitos de manejo de estrés, cámbielos. Porque eso también está incluido. Con su vida, pues es un poder para hacer todo eso. Efesios 2:16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad.
Usted ni cuenta se dio. Pero desde el momento en que usted vino a la tierra, usted vino de enemigo con Dios. Anoche platicábamos con alguien y me decía, es que se puso a pelear con Dios, me decía. Ay, papadito, le digo, ¿y quién va a ganar? Pelear con Dios es mal negocio. Porque dice la Biblia que no ha perdido una sola batalla. Ni la va a perder. Pelear con Dios es mal negocio. Cuando usted, hoy me dio la depre, voy a pelear con Dios. Es que Dios no me hace caso a mis cosas, a lo que mis deseos. Entonces voy a pelear con Dios. Le voy a dar una gran fregada a Dios, ya no voy a ir a la iglesia. Le voy a dar una gran fregada a Dios. Ahora sí lo voy a fregar, ya no voy a orar. Exacto. Mejor ni le digo qué pensé porque solo en malas palabras lo puedo explicar. El punto es de que vinimos a la tierra enemistados con Dios. Y Dios, Jesús, nos reconcilió con su Padre. Mire pues, cuando usted se pelea con su esposa, se ponen trompudos los dos. ¿Ha pasado eso, ah? Hay un día, de repente hubo una pelea en donde usted se peleó con su mujer y usted tiene la razón y su mujer también. Qué difícil es que uno de estos dos dé su brazo a torcer. ¿Verdad? En estas dos partes, Dios da su brazo a torcer. Y por amor nos da un ejemplo. Y Él mismo hace todo lo que tiene que hacerse para que yo tenga una actitud de reconciliarme con Dios. No se pelee con Dios. Usted tiene un reconciliador. Y el último, Efesios 1, 22 y 23. Efesios me sirvió mucho para esta prédica. Y dice, y todo lo sometió bajo sus pies. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Lea conmigo despacito este verso nuevamente. Dice, y todo sometió bajo sus pies. Hasta ahí. Y todo sometió bajo sus pies. Pregunto, ¿la escasez económica está sometida bajo sus pies? Pregunto, ¿las áreas de su vida que usted no logra controlar están sometidas bajo sus pies? Pregunto, ¿quién va a ganar las elecciones del otro año? ¿Estará eso sometido bajo sus pies? Sí. Pregunto, ¿lo que usted va a ganar este año, estará sometido eso bajo sus pies? ¿Lo que usted va a dejar de ganar? También. ¿Su salud? Todo lo sometió bajo sus pies. Y ahora mire lo que dice. Ahora sigamos leyendo. Y a Él, ¿a quién se refiere ese Él? A Jesús. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, quiere decir que lo sometió todo bajo sus pies. Pero a Él lo puso por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Entonces la iglesia se convierte en su... Ok, entonces miren mi lógica. Si a Él lo puso por cabeza, a Él sometió todo bajo los pies de ¿quién? De Jesús. ¿Sí o no? Y lo puso por cabeza de ¿quién? Pero ahora ya no vamos a ir a la iglesia, ahora vamos a ir nosotros. ¿Verdad? La cual es su cuerpo. Entonces, ¿bajo de quién puso todas las cosas? Si Jesús es la cabeza. Bajo los pies. ¿Y quién tiene los pies? Nosotros. Mi querido hermano, a veces nos desesperamos, perdemos la esperanza, que básicamente es lo mismo, perdemos la fe, perdemos el optimismo, decimos ¿para qué luchar? ¿Para qué hacer? ¿Para qué proponer? Es tan difícil la vida. Nos damos por vencidos, se nos va el aliento. Hay algunos que cuando se les va el aliento, gracias a Dios, porque tienen mal aliento. Pero lo que estoy tratando de decir, ya sin broma, ya en serio, es que nos sentimos tan desprotegidos, tan desvalidos. Llega el momento en que decimos, wow, con las situaciones que está viviendo nuestro país, si alguno de ustedes
tiene en mente lo que pasó esta semana en ese centro comercial, le quedan tantas incógnitas a uno y uno piensa, wow, ¿qué está pasando? Pero lo que yo le quiero dejar a usted esta mañana es que si usted tiene a Jesús, las cosas, todas las cosas pueden estar bajo sus pies. Bajo los pies de Jesús están, pero pueden estar bajo sus pies. Pueden estar bajo algo de que usted pueda caminar, aún en medio de las circunstancias. No importa cuán caliente sea la brasa que está abajo, usted puede caminar porque las cosas están bajo la planta de sus pies. El temor está bajo la planta de sus pies. La miseria, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, la escasez económica, cualquier cosa que yo pueda decirle en este momento, pero todo eso está bajo la planta de sus pies porque Dios nos dio a Cristo por cabeza. Pero déjese guiar. Déjese guiar a tener una actitud de confrontación, una actitud de crecimiento, y no con los demás hermanos, sino con las cosas negativas que hoy están afectando su vida, con el espíritu de intimidación que está tratando de subyugarnos, que está tratando de bajarnos, que está tratando de desanimarnos, de desmotivarnos y de que nosotros entreguemos y perdamos los sueños. No renuncie a sus sueños. No renuncie a sus sueños. No renuncie a trascender. No renuncie a tener más. No renuncie a ser más. No renuncie, porque todas las cosas Dios las puso bajo la planta de los pies de Jesús. Y usted es el cuerpo de Cristo. Así que expándase. Ya me cayó Sabanique aquí un mosquito. Así que expándase, así que sueñe, así que proponga, así que arriésguese. El que no arriesga no gana. Así que venza el temor, vénzalo. Así que véase como Dios lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? Lo mira usted y mira a Jesús. Porque Jesús está ¿en dónde? ¿En dónde está Jesús? Está en su corazón. Y si no está en su corazón, hoy es el mejor día de todo el año, del universo, para ponerlo en su corazón.